Sabes, era un trabajo ingrato. Y era un trabajo ingrato en un lugar aún más ingrato. Peter Tomechi era un fraile franciscano, lo que sea que eso signifique, pero también era maestro de escuela. Enseñaba matemáticas, ciencias y física en una parte remota de Kenia. No puedo pronunciar el nombre de la escuela, pero este lugar era tan remoto que en un momento dado Peter tuvo que tomar el 80% de su salario de maestro y donarlo a los niños para que tuvieran suficiente dinero para comprar los suministros escolares básicos y poder asistir a la escuela. ¿Qué piensa de eso? Un maestro teniendo que tomar su propio salario y dárselo a los niños para que pudieran siquiera participar en la escuela. Peter era una persona en un lugar lejano tratando de hacer algo bueno para la próxima generación. Eso fue hasta el año 2019. En 2019, Peter fue seleccionado para lo que se llama el Premio Global al Maestro del Año. Y eso suena genial. Pero además de eso, lo que vino con ese premio fue $1 millón en efectivo. Peter ha sido invitado desde que ganó ese premio a hablar por todo el mundo. Habló sobre la enseñanza y los diferentes métodos que utiliza, pero lo interesante es que al pasar de ser un don nadie a ser alguien, si se quiere, Peter sigue enseñando en la misma escuela exacta en la que lo hacía antes de ganar el premio. De hecho, ha usado parte del dinero del premio para mejorar la escuela y permitir un mejor acceso para que los niños puedan recibir una educación. Verás, Peter fue elegido para ese premio porque él eligió a sus alumnos y la educación que podría ayudar a su futuro. Eligió eso por encima de todo lo demás. Piensa en eso. Es algo especial ser elegido, ¿verdad? No se siente bien cuando alguien te elige. Quiero decir, cuando estás en la escuela y están eligiendo equipos, incluso si eres el penúltimo, no quieres ser el último, ¿verdad? Porque el último no es elegido, simplemente es un sobrante. Incluso si eres el penúltimo en ser elegido, al menos no soy ese tipo, ¿verdad? Se siente bien ser elegido. Pero ahora quiero que imagines conmigo por un momento. Nosotros, con toda nuestra fragilidad y nuestros problemas y nuestros errores y nuestros hábitos y toda nuestra pecaminosidad a veces, incluso cuando intentamos no hacerlo, aún así lo hacemos. ¿Cómo se sentiría que Dios te eligiera? ¿Cómo se sentiría ser elegido por el más poderoso, el más inteligente, el omnipresente, santo, justo? Quiero decir, no lo sé. Podría estar aquí todo el día tratando de encontrar palabras para describir a Dios. ¿Cómo sería que el ser supremo del universo te eligiera a ti? ¿Cómo cambiaría eso tu vida? ¿Cómo te haría sentir? Esta mañana vamos a mirar algunos versículos como solemos hacer, pero quiero que consideren el concepto. Y si Dios te eligiera a ti, y espero que las cosas que podamos aprender hoy aquí puedan hacernos a todos mejores. Dicho esto, quiero que vayamos a Efesios capítulo 1. ¿Tienen sus Biblias listas? Es fácil de verificar. Vamos, este es el comienzo de la carta de Pablo a los Efesios. Y hay muchas cosas en los primeros 3 capítulos de Efesios que son muy profundas en términos teológicos. Y la gente ha dicho que los capítulos 4,5 y 6 son las aplicaciones. Tal vez sí. Pero esta mañana no vamos a recorrer todo el libro, solo vamos a mirar 3 versículos. Efesios capítulo 1, comenzando en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Voy a detenerme ahí por un momento. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En Cristo. Quiero decir, piénsalo.
¿Dónde más pondría él toda bendición espiritual que en Cristo? Y por extensión, si vas a recibir esas bendiciones, no necesitas estar en Cristo para recibirlas. Claro, quiero decir, eso es otro sermón completo, amigo, del que podríamos hablar. Pero si quieres saber cómo entrar en Cristo, Romanos 6 y 3:6, Gálatas 3 y 26-27. Esos pastores nos hablan de cómo entrar en Cristo, pero piensa en esto, toda bendición espiritual en Cristo. Pero luego mira lo siguiente que dice, así como nos escogió. Es bastante interesante para mí que hable de cada bendición espiritual y lo siguiente de lo que habla es de que Dios nos elige. Les pedí que imaginaran esta mañana cómo es que el supremo creador del universo te elige. Y te voy a decir algo, ya te ha elegido. Él te ha elegido en él y vamos a hablar más sobre eso en él en un momento. Pero quiero que hablemos sobre las ramificaciones de esa elección. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Hay varias cosas aquí que vemos sobre esta elección que Dios ha hecho, ¿verdad? Incluso cuando nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, cuando te eligió Dios. ¿Sabes? La forma en que funciona el mundo diría, cuando sea lo suficientemente bueno, cuando tenga suficiente estatus, cuando tenga suficiente poder, cuando tenga suficiente dinero, entonces te elegiré. Cuando sea lo suficientemente bueno para mí, entonces te elegiré, pero Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo, antes de que tuviéramos la oportunidad de hacer cualquier cosa, antes de que tuviéramos la oportunidad de pecar contra Él o de ser tan justos como pudiéramos ser. Dios eligió entonces. ¿Entiendes el hecho de que cuando Dios puso a Adán y Eva en el jardín y les dijo que de todos los árboles del jardín podían comer libremente, pero del que está en medio del jardín no debían comer? Él sabía que iban a pecar contra él cuando le dijo eso. Y aún así nos creó. Dios te ha elegido desde la fundación del mundo. Piensa en eso. Hablamos de esto en la clase de Biblia esta mañana. Estamos cegados por lo que podemos ver. Estamos cegados a lo que no podemos ver, pero lo que podemos ver. Miramos alrededor del mundo y ya sabes, no podemos ver a Dios directamente. Así que está un poco fuera de nuestra mente. Tampoco puedes ver el aire, pero lo estás respirando en este momento. Hay un Dios sentado en el cielo que te ama y se preocupa por ti, que envió a su Hijo a morir por ti y te ha elegido antes de la fundación del mundo. Piensa en esto. ¿Qué tan importante y especial tienes que ser para que Dios te elija a ti y me elija a mí? Él nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos e intachables ante Él. ¿Cuál es el resultado de que Él nos elija? El resultado debería ser que seamos santos e intachables. El hecho de que Él nos elija debería cambiarnos. Vamos a hablar más sobre esa transformación. Aquí en solo unos momentos. Que Él nos elija debería cambiarnos. Que Él nos ame y cuide de nosotros debería cambiarnos. Pero no se trata solo del cambio que debería ocurrir dentro de nosotros. Ese cambio también nos coloca en algún lugar, ¿no es así? Debemos ser santos e intachables, que ante Él, si estás ante alguien, ¿dónde estás? ¿Estás cerca de ellos? La gente actúa como si Dios no fuera real, como si Dios no te viera, como si a Dios no le importara. Pero estamos en su misma presencia esta mañana. Él no entró por la puerta trasera con un atuendo resplandeciente y se sentó en el asiento trasero o en el delantero o en cualquier asiento que Jesús elegiría. No tengo idea de cuál elegiría, pero no te equivoques, los elegidos de Dios están ante Él, están en su presencia. ¿Por qué nos eligió? Por amor. ¿Por qué hizo Dios cualquier cosa? ¿Por qué nos hizo Dios sabiendo que pecaríamos contra Él? Por su amor. Juan diría, un Juan 4,16, Dios es amor. Y Dios es mucho más que amor,
pero decir que Dios es amor llega a la característica y motivación fundamental que Él tiene. ¿Por qué juzgará Dios a los justos y a los injustos? Sí lo hará. ¿Condenará Dios al infierno a aquellos que no le obedezcan? Sí lo hará. Tendrá que hacerlo algún día. Pero eso no es lo que Él quiere. 2 Pedro 3:9, Dios no es lento. Algunos tienen lentitud, pero es paciente, dispuesto a admitir que todos deben llegar al arrepentimiento. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Por qué? Por su amor. En amor, Él nos predestinó para adopción como hijos suyos a través de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. ¿Entiendes que cuando eres elegido, lo hizo por amor, pero qué recibes? Recibes una nueva familia. Acabamos de pasar la época navideña y amo a mi familia. Amo a la familia de Anete. Puedo decirte que el día de Navidad pude celebrar la Navidad con algunas personas que no eran mi familia biológica. No están relacionados conmigo por sangre. No somos del mismo estado. No tenemos nada en común excepto la sangre de Jesús. Obtienes una familia espiritual. Qué bendiciones que cuando Dios te eligió, fuiste bienvenido a su familia. La palabra adopción quiere decir, piensa en ser elegido un niño que fue dejado en el mundo y no tiene padre ni madre y un día alguien viene y dice, ¿sabes qué? Te voy a elegir, te voy a coger, te cuidaré, lidiaré con tus enfermedades, soportaré todo lo que venga porque te elijo a ti. ¿Cómo se siente eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué valor tiene para ti? ¿Es esto lo que Dios ha hecho por nosotros? Dios nos ha elegido a mí de entre todas las personas, a mí que aún lucho, a mí que he pecado contra Él. Puedes poner tu nombre ahí también. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, excepto que Dios es amor. Es lo único que tengo. Qué bendición es que Dios nos haya elegido. Pero ahora dije que quería sentarme en esto. Nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, así como nos eligió en Él. Quiero que entiendas, hay algunas implicaciones de esa elección. Dios nos ha elegido, pero esa elección requiere algo de nosotros. ¿Conoces Mateo 22? Esta es la parábola del banquete de bodas. Y no vamos a leer todo el texto, pero quiero que me sigas aquí porque nos dice algo sobre la elección de Dios al escogernos. Luego dijo a su siervo, la fiesta de bodas está lista, pero los que fueron invitados no son dignos. Vayan pues a las calles principales e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Y esos siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, así que el salón de bodas se llenó de invitados. Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio que había un hombre que no llevaba traje de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él se quedó sin palabra. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atádelo de pies y manos y échenlo a la oscuridad exterior. En ese lugar habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ahora Jesús está contando una parábola sobre un banquete de boda. No se trata de un banquete de bodas. Esto trata sobre el reino de Dios. Había esos invitados que fueron originalmente invitados, es decir, la nación judía, el pueblo elegido de Dios, los llamamos. Y sin embargo, leímos esta mañana en la clase de Biblia más de una vez, Jesús mira a este grupo de personas y dice, me encantaría reunirlos, me encantaría que me aceptaran y me amaran al nivel que yo los amé, pero no quisieron. Los invitados originales no eran dignos. Entonces, ¿qué hizo Dios?
tráelos. Sal a los caminos y a los cercados, a la invitación abierta para todos. ¿Y sabes qué? Ellos entraron. Los escribas, los fariseos, los saduceos y los líderes religiosos de la época no lo aceptaron. Pero los pecadores y los recaudadores de impuestos, las prostitutas y las personas cuyas vidas estaban completamente destruidas lo aceptaron con gusto. Entraron en el banquete de bodas. Pero quiero que te concentres en este tipo aquí, sin traje de boda. Verás, el banquete se llena. Pero si miras el versículo 10, retrocedemos. El salón de bodas se llenó de invitados, pero los invitados eran que tanto malos como buenos. ¿Cuál es la diferencia entre los malos invitados y los buenos invitados? Un traje de boda. ¿Qué representa el traje de boda? ¿Cuál es la diferencia entre los buenos invitados y los malos invitados? Preparación e intencionalidad. Verás, esos invitados que fueron llamados fueron a casa y se prepararon. Se alistaron para venir a la boda y uno simplemente se coló. Voy a hacer lo mínimo indispensable y pasar desapercibido. Verás, muchos son llamados, pocos son escogidos. Creo que se puede argumentar con las escrituras que todos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, ¿qué significa ser escogido en esta situación? Verás, cuando Dios te elige, Dios ha elegido a todos. Pero la pregunta es, ¿vas a elegirlo a Él de vuelta? ¿Vas a poner la preparación y la intencionalidad para responder a esa invitación? Verás, las personas que estaban listas para el banquete de boda fueron a casa, se prepararon y se alistaron. Hicieron las cosas que se requerían. Hablamos de creer, tener fe, confesar y ser bautizados. Y la gente habla del plan de salvación de Dios como si pudiera ser un 2,3, 4,5 y simplemente saltar al bautisterio. Estoy bien, no tengo que hacer nada más. Nada puede estar más lejos de la verdad. Ser cristiano es una vida de preparación. Se trata de crecer y sí, vamos a equivocarnos y sí, vamos a cometer errores y sí, habrá momentos en los que vamos a recaer en viejos pecados y viejas costumbres. Pero hay una diferencia. La diferencia está en el corazón. Juan 1, ¿verdad? Aquellos que confiesan sus pecados, Dios es fiel y justo para seguir limpiando esos pecados. Verás, ser elegido requiere que elijas a Dios. Ser elegido requiere que hagas lo necesario para asistir al reino de los cielos, para prepararte para el banquete de bodas. No es un accidente que en Efesios 5 Pablo hable de Cristo y su iglesia con las mismas palabras que usa para hablar de un esposo y una esposa. Jesús volverá algún día para buscar a su novia, y esa novia es la iglesia. Son tan especiales para Él, pero Él usa esa imagen como un esposo y una esposa. Ha sido un privilegio para mí oficiar varias bodas, y una de las cosas más bonitas de hacer una boda es que si lo haces bien, nadie recordará nada de lo que digas. Si lo haces mal, siempre lo recordarán. Pero cuando abren las puertas o cuando la novia entra, es realmente hermoso mirar la cara del novio y ver su expresión e intentar imaginar lo que está sintiendo. Porque puedo recordar el día en que estuve al frente y estaba sudando a mares, y recuerdo cuando abrieron la puerta y ahí venía ella. Recuerdo cómo me sentí. Y es genial ver a alguien más experimentar eso por primera vez en su vida. Así es como Dios nos mira. Así es como Dios quiere estar con nosotros. Ese nivel de deseo e intención que Él tiene hacia nosotros. Y sin embargo, tantas personas caminan todos los días pensando que a Dios no le importa. ¿Qué importa? Importa mucho. Dios nos ha elegido, así que debemos elegirlo a Él. Piensa en esto, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Verás, ser elegido requiere que tú elijas.
Esta palabra predestinado se menciona en Efesios 1, se menciona aquí. Pero la predestinación bíblica no es, bueno, Dios elige a Doug y no elige a Stephen, y no importa lo que haga Doug, él va al cielo, y no importa lo que haga Stephen, él no va al cielo. Eso no es la predestinación bíblica. La predestinación bíblica es que Dios dijo antes del comienzo del mundo, quien sea conformado a la imagen de mi hijo gana. Hablemos de un partido de fútbol americano. ¿Sabes quién va a ganar el partido antes de que comience? Quien tenga más puntos en el marcador al final de 4 cuartos de 15 minutos. Estamos de acuerdo en que ese será el ganador. Dios estuvo de acuerdo antes del comienzo del mundo. Voy a llamarlos a todos. Voy a elegirlos a todos, pero los que elijan a mi hijo, esos son los que van a recibir un mundo eterno. Tenemos que elegir a Dios, pero también afecta cómo debemos elegir y tratar a otras personas. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, perdonándose unos a otros. Así como el Señor los perdonó, así también deben perdonar ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. Amén. A la cual, en verdad, fueron llamados en un solo cuerpo, y siendo agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes en abundancia, enseñándose y amonestándose unos a otros en toda sabiduría, cantando salmos e himnos y canciones espirituales de gratitud en sus corazones a Dios. Todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. ¿Por qué? Porque ustedes han sido elegidos. Dios te eligió, dio a su Hijo para morir y pagar tus pecados. Amén. Eso debería cambiarte, eso debería afectarte, no solo en cómo interactúas con Dios, sino en cómo tratas a los demás. Porque te voy a decir algo, la forma en que interactúas con otras personas puede hacerles saber por primera vez que Dios también los eligió a ellos. Puede que no hayan crecido en un hogar con una madre y un padre amorosos. Puede que no hayan crecido rodeados de personas amorosas y amables. Tú podrías ser el primero en abrirles la puerta para que digan, ¿sabes qué? Tal vez Dios pueda amarme como lo ama Él. Tal vez Dios pueda amarme como la ama ella. Dios siempre me ha amado. Simplemente no sabía que estaba disponible. Ser elegido tiene que cambiarnos. Sabes, estamos aquí al borde de 2025 y pensé en mi clase esta mañana que se siente como una época extraña del año, ¿verdad? Tú acabas de terminar con una festividad. Está esperando el año nuevo, así que tenemos que empezar. Pero piensa en 2025, ¿qué vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Porque Dios te ha elegido a ti. Todo el mundo hace resoluciones de año nuevo. No estoy hablando de una resolución, estoy hablando de una elección profunda e interna. Si sabes que Dios te eligió, vas a decidir elegirlo a Él. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué valor tiene para ti? ¿Cómo va a cambiar tus prioridades? No sé cuál es tu necesidad esta mañana. Tal vez estés luchando. Tal vez necesites convertirte en cristiano. Tal vez ni siquiera sepas cómo dar el siguiente paso. No sé lo que necesitas, pero sé que Dios te ama. Y sé que su gente te ama. Y que podemos ayudarte de cualquier manera. ¿Vendría?